Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la clase número 12 de Filosofía para la Vida. ¿Qué piensan los filósofos contemporáneos del programa educativo de adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto en tiempos todavía de pandemia? Bueno, como ustedes recordarán, la última clase, el último encuentro que tuvimos por este medio, estuvimos trabajando el concepto de poder a partir y algunos otros conceptos más a partir del pensamiento de Michel Foucault, que, como les dije en aquella oportunidad, nos ayuda a iluminar nuestra comprensión del modelo moderno de organización de la vida, del trabajo y de la sociedad en general. En ese momento habíamos visto cómo a partir de una afirmación que es muy definitiva, muy definitoria, diría yo, de Francis Bacon, recuerdan, conocer es poder, es que podemos entender toda esta perspectiva Foucaultiana. Según esto, el conocimiento no es algo que nosotros adquirimos estudiando, escuchando una conferencia, yendo a la escuela o a la universidad. No es algo que nosotros aprendamos de manera pasiva, que seamos algo así como un recipiente vacío que se va llenando de contenidos y así vamos aprendiendo distintas ciencias, distintos ámbitos que nos pueden llegar a ser interesantes, no solamente a nivel teórico, sino a nivel artístico, lo que a ustedes se les ocurra. Lo importante de comprender es que el conocimiento, a medida que nosotros lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y en una sociedad determinada, en una, diría yo, constelación de cultural, social, con distintos y diferentes rasgos, el conocimiento nos va construyendo como sujetos activos y partícipes, no solamente de ese conocimiento que vamos incorporando, sino que sujetos activos y partícipes y también transformadores, no solamente de nuestra propia vida, nuestra propia existencia, sino de la sociedad de la cual formamos parte, que nosotros transformamos y al mismo tiempo esta sociedad nos va transformando a nosotros. El tema es entonces así. Nosotros, formando parte activa de nuestra sociedad, de la comunidad en la que nacimos y en la que hemos adquirido todo lo que sabemos, en realidad estamos adquiriendo todo lo que somos y todo lo que hacemos, cómo pensamos, las cosas que elegimos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien qué significa el conocimiento como poder, vamos a entender que el conocimiento en realidad debe interpretarse como una práctica social. Es decir, no es que nosotros vivimos en una sociedad, que nosotros tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, vamos a la escuela, vamos a la universidad, después trabajamos, y que en medio de todo eso, no sé, ahora con las redes, googleamos una información, aprendemos, nos enteramos de las cosas que están pasando en el mundo, podemos llegar a estudiar, como ahora ustedes están estudiando filosofía y otras ciencias. Hemos estudiado un montón de ciencias en la escuela y todos los días aprendemos algo. Pero no es que eso que es el conocimiento que vamos adquiriendo
va por un carril y nuestra vida va por otro carril, y nosotros podemos o podríamos decidir, digamos, cómo estar en el mundo, cómo vivir, qué decidir. No es así. Lo que tenemos que entender cuando afirmamos y con mucha convicción que el conocimiento es poder, tenemos que pensar que el conocimiento es una fuerza que va transformando no solamente toda la realidad, sino que va transformando nuestro ser, nuestro propio, o sea, nuestro modo de ser en el mundo. ¿Por qué? Porque nos va dando la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida. Los valores, como decía hace un rato, las cosas que elegimos, las cosas que no elegimos, y en general todo aquello que en definitiva al final de nuestra vida va a formar parte de nuestra biografía. Bueno, es así que el conocimiento entonces no es algo, primero, que va en otro camino diferente al de nuestra vida, sino que el conocimiento, y no me refiero solamente al conocimiento de las escuelas, de las universidades, o sea, el conocimiento académico, todo lo que nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida nos va constituyendo, nos va construyendo como personas. Saquemos la palabra persona y digámoslo con más propiedad, nos vamos constituyendo, nos va construyendo como sujetos que forman parte del engranaje de distintos modelos de mundo, porque justamente nosotros ahora estamos analizando el modelo de vida, de ordenamiento social moderno, que dijimos que es un modelo racional, basado un poco en el paradigma de las ciencias, en el paradigma del trabajo, pero hemos visto a lo largo de la filosofía que han existido otras formas, distintos modelos, como el modelo cosmogónico de los griegos, como el modelo teocéntrico de los medievales, y hoy estaríamos en todo caso ahora en este momento, frente a otro modelo que no es rigurosa y estrictamente el modelo moderno al cual Foucault apunta con estos conceptos. Pero lo que nos tiene que quedar entonces en conclusión en este ratito claro es que el conocimiento es transformador, porque el conocimiento no es algo que esté o que vaya independiente del sujeto que conoce, sino que el sujeto, primero, que produce conocimiento, al mismo tiempo adquiere conocimiento, y ese conocimiento lo va construyendo, le va dando un perfil, una manera de ser y de estar en el mundo. Por lo tanto, el conocimiento en general tiene que ser entendido como una práctica social transformadora. No vamos a emitir o entrar en el tema por el momento del juicio del valor, si eso es bueno, si eso es malo. Lo que tenemos que decir desde la teoría Foucaultiana, que esto acontece así. Es decir, se van construyendo distintos tejidos, distintas tramas, con ciertos valores, con ciertos usos, con ciertas costumbres, con una mirada de mundo. Es una mirada de mundo a través de la cual nosotros podemos tener existencia, nosotros y los otros, y entendiendo que cuando hablamos de nosotros nos consideramos como seres sociales, es decir, como nunca como átomos o islas que no tengamos contacto con el otro. O sea, después esto lo aclara muy bien Heidegger un poco más adelante, y en general toda la filosofía existencial o la filosofía de la vida, que nosotros estructuralmente nuestra condición humana es ser con otros. Entonces, esto que acontece o que nos acontece en relación al conocimiento, que es una práctica social, nos acontece como seres sociales, es decir, estamos todos construidos por
lo que nos va pasando a todos como sociedad, como comunidad, como cultura. Yo no sé si queda bien claro qué significa que el conocimiento sea una práctica social, entonces lo voy a tratar de definir un poco mejor. Cuando nosotros decimos que algo es una práctica social, justamente lo queremos incorporar al mundo de la vida. Y aclarar que cuando decimos que es una práctica social, no estamos hablando de que es algo que se hace solamente, porque en estas concepciones todo lo que ocurre, acontece dentro de una cultura es una práctica, aunque nosotros por ahí digamos, bueno, pero yo estoy leyendo un libro, estoy mirando televisión, estoy pensando, estoy en un estado de ocio, eso que tiene de práctica. Por ahí nosotros asociamos más la idea de la práctica a, qué sé yo, a ir a correr, a hacer gimnasia, a hacer una torta, cocinar, no sé, algo que tenga que ver con la acción. No, en realidad por práctica social entendemos todas aquellas actividades, sean más o menos pasivas, más o menos activas, que contribuyen a la transformación de la sociedad. Porque si algo tenemos que aclarar entonces es que viviendo en un acontecer de práctica social permanente dentro de la cual el conocimiento es fundamental, lo que aprendemos, lo que dice la ciencia, lo que hace la ciencia, en realidad la ciencia dice y hace, o sea que está transformando. Todo eso se va incorporando, ¿no? Se va haciendo cuerpo y podríamos decirlo también con esta metáfora, se va haciendo cuerpo social. En esto de la práctica social, Foucault identifica en el orden moderno, en este orden racional, que existen distintos dispositivos que son necesarios y que la misma organización o el mismo sistema los genera para que ese sistema se mantenga. Más allá, que tenemos que aclarar que todos estos sistemas, eso nos ha contado la historia, que todos estos sistemas son abiertos y se van transformando a lo largo, más o menos rápido, digamos, a lo largo de la historia. Estos dispositivos son, para Foucault, los dispositivos de normalización, de vigilancia y de castigo, y que tienen su paralelo en conocidas instituciones modernas que hasta hoy, con ciertas transformaciones que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, conservan su vigencia, como por ejemplo la escuela, como por ejemplo la cárcel, como por ejemplo lo que en ese momento se llamaba el manicomio o el loquero. Ahora tenemos otras palabras para designar las mismas cosas. Estos dispositivos de los que hablaba recién, que son dispositivos necesarios en un modelo, son los llamados dispositivos de normalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente entramos en una categoría sumamente clave en el pensamiento de Foucault, pero sumamente clave también para entender nuestra propia vida. ¿Cuándo consideramos que una persona es normal? O cuando consideramos que una persona es anormal. Consideramos que una persona es normal cuando hace lo que hace todo el mundo, cuando no se sale de del pensamiento, de las actitudes, de la forma de vestirse, de la forma de hablar, de la que participa la mayoría de la gente y que es aceptada, por otro lado, por la mayoría de la gente. Cuando una persona se escapa de esa expectativa de la sociedad, es considerada una persona anormal. Hoy ya tenemos otras categorías para decir lo mismo.
lo anormal ahora se ha clasificado en distintas por ahí patologías o enfermedades emocionales, como bueno, la depresión, la bipolaridad. Antes directamente la normal era el loco, no importaba hacer ningún tipo de distinción, o las distinciones eran mucho menos sutiles porque, bueno, se supone que hubo un avance en las ciencias psicológicas, en las ciencias neurológicas, para hacer mejor las identificaciones de las distintas enfermedades. Pero como decía, en el momento en que Foucault escribe esto, el anormal era el loco, y el loco es aquel que no se ajusta a las expectativas que la sociedad tiene sobre su conducta, sobre su pensamiento, sobre su manera de ser en el mundo. Entonces, ¿por qué digo de normal y anormal? Porque justamente Foucault dice que el mismo sistema, por ejemplo, este sistema de organización social, espera que el hombre sea un ser racional, un ser calculador, un ser eficiente en todos los ámbitos de su vida. Los deslices los podemos dejar ocultos para la vida privada, pero lo importante es que a nivel social funcionemos tal como si la sociedad fuera una maquinaria y nosotros fuéramos una pieza de esa maquinaria. Entonces, el sistema tiende a normalizarnos, es decir, a que seamos sujetos adaptados a un determinado modelo de funcionamiento, que trabajemos como hay que trabajar, que cumplamos el horario, que vayamos a la escuela, que aprendamos lo que hay que aprender, en todo caso y siempre funcional a los intereses de los distintos factores de poder. Para lograr este objetivo de normalizar a las personas, es decir, no es otra cosa que sean consideradas aptas para vivir en ese modelo social, hay distintos dispositivos. Por ejemplo, la escuela es uno de esos dispositivos que identifica Foucault, que nos disciplina, acuérdense, cuando éramos chicos, que íbamos a la escuela con un uniforme o todos de guardapolvo blanco, que nos hacían tomar distancia, que teníamos que hacer fila, que no nos podíamos mover, ¿no? Ahí, por ejemplo, Foucault aplica la categoría de cuerpos dóciles, es decir, el sistema moderno racionalizado necesita de cuerpos dóciles. ¿Eso qué significa? De cuerpos que se ajusten a un modelo racional que busca, en todo caso, generar un pensamiento homogéneo o un pensamiento hegemónico. Trata de ajustar las diferencias, porque si no, digamos, explota el sistema, que de hecho, como ya vamos a ver más adelante, con la posmodernidad sucede esto. Entonces decía, por ejemplo, la escuela es un dispositivo de adiestramiento, de normalización, pero también de castigo. O sea, si el nene se porta mal en el aula, si no hace los deberes, si no aprende cómo se espera que tenga que aprender, es castigado de diversas formas. La vigilancia es un dispositivo a través de la policía o a través, hoy tenemos mecanismos mucho más sofisticados, pero también casi les diría otro modelo, que no es el mismo que el proyecto moderno, pero tenemos dispositivos de vigilancia, de control, decía la policía, porque bueno, son fuerzas públicas, por lo general, obviamente, dependientes de un Estado nacional, que están destinadas a el control justamente de la normalidad. Y después tenemos el castigo. El castigo es el encierro para el loco, el manicomio, y para todo esto según Foucault, ¿no? Y para el
el delincuente, para el que transgrede, el que roba, el que mata, el que de alguna manera comete algún delito, tenemos la cárcel, pasando teóricamente por todos los mecanismos jurídicos, legales, para determinar su culpabilidad o no. Bueno, por el momento esto es todo. Los espero en la próxima clase.